El millonario había llegado a creer que la esperanza era un lujo reservado para otros. Lo pensó la mañana en que observó a su hija sentada en el suelo del inmenso salón, balanceándose suavemente mientras la luz entraba por los ventanales como un océano silencioso que no lograba tocarla. Aquella casa, diseñada para impresionar, estaba llena de ecos que no encontraban respuesta. Había médicos, terapias, especialistas de nombres impronunciables y promesas costosas que nunca se cumplían. Había premios enmarcados, portadas de revistas, aplausos de salas llenas. Pero allí, frente a él, estaba su derrota más íntima, una niña a la que amaba con todo su ser y a la que no sabía cómo ayudar. Durante años, su vida se había construido sobre la certeza de que todo problema tenía solución si se invertía suficiente dinero. Empresas en quiebra rescatadas en semanas, conflictos legales desactivados con llamadas discretas, enfermedades propias tratadas en las mejores clínicas del mundo. Sin embargo, cuando nació su hija y el diagnóstico llegó como un golpe seco, descubrió que existían territorios donde su fortuna no tenía poder. El autismo no se dejaba comprar ni convencer. No obedecía órdenes ni contratos. Simplemente estaba ahí, formando parte de ella, definiendo la manera en que percibía el mundo. La niña creció rodeada de lujos que no entendía y de adultos que no sabían cómo entrar en su universo. Rehuía el contacto visual, se cubría los oídos ante sonidos que para otros eran insignificantes, se perdía durante horas alineando objetos con una precisión que parecía ritual. Él la observaba con una mezcla de ternura y desesperación. Amarla era fácil, comprenderla, no. Cada fracaso terapéutico era una grieta más en su confianza y con el tiempo empezó a convencerse de que lo único que podía hacer era protegerla del mundo, encerrarla en una burbuja de seguridad y resignación. La madre de la niña había intentado resistir más tiempo, aferrándose a pequeños avances, celebrando gestos mínimos como si fueran milagros. Pero la presión, el cansancio y la tristeza terminaron por romper algo esencial entre ellos. Su ausencia dejó un silencio aún más pesado en la casa. El millonario se quedó solo con su hija, rodeado de empleados eficientes y corazones distantes. Aprendió a delegar el cuidado diario, a observar desde lejos para no sentirse constantemente insuficiente. Y así, sin darse cuenta, comenzó a rendirse. Cuando la niñera llegó, lo hizo sin anuncios ni expectativas grandilocuentes. Era una mujer joven, de voz tranquila y mirada firme, que había trabajado antes con niños, aunque no en mansiones ni con escoltas en la puerta. No impresionó por su currículum, sino por algo difícil de describir, una serenidad que parecía resistir al caos. Él la contrató casi por inercia, convencido de que sería una más en la larga lista de personas que pasarían por la vida de su hija sin dejar huella. Los primeros días no hubo cambios visibles. La niña continuó en su mundo, indiferente a la presencia de alguien nuevo. El millonario observaba de reojo, esperando confirmar su escepticismo. Pero la niñera no intentó forzar nada. No exigió respuestas ni sonrisas. Se sentó en el suelo, a la misma altura que la niña, y simplemente compartió el espacio. Había una paciencia en sus gestos que no parecía agotarse. No había prisa. No había frustración evidente. Poco a poco, comenzaron a surgir detalles casi invisibles. La niña dejó de apartarse cuando la niñera se acercaba. Permitió que se sentara más cerca. Un día, toleró que sus manos rozaran las suyas mientras alineaban bloques de colores. Otro día, aceptó escuchar una melodía suave sin cubrirse los oídos. Eran avances diminutos, tan frágiles que parecían imaginarios, pero para alguien que había aprendido a observar la ausencia de progreso, resultaban extraordinarios. El millonario intentó no ilusionarse. Se había prometido no volver a hacerlo. Sin embargo, algo empezó a removerse en su interior. Comenzó a quedarse más tiempo en casa, a mirar con atención lo que ocurría en esas interacciones silenciosas. La niñera hablaba poco, pero cuando lo hacía, era para describir lo que veía, no lo que esperaba. Decía que la niña no estaba cerrada al mundo, solo protegida de él. Que había que aprender su idioma antes de intentar enseñarle el nuestro.
Esa idea lo incomodó. Durante años había intentado que su hija encajara en moldes predefinidos que respondiera a expectativas ajenas. Nunca se había detenido a preguntarse cómo era el mundo desde sus ojos. La niñera no prometía curas ni resultados espectaculares. Prometía presencia, respeto y constancia. Y contra todo pronóstico, eso comenzó a funcionar. Hubo retrocesos, días difíciles, crisis que parecían borrar semanas de progreso. El millonario, acostumbrado a controlar resultados, luchaba contra la tentación de intervenir, de exigir explicaciones, de medir avances con la frialdad de un balance financiero. Pero la niñera permanecía firme, recordándole que el camino no era lineal y que cada paso atrás también formaba parte del proceso. Con el tiempo, la casa empezó a cambiar. No en su arquitectura ni en su decoración, sino en su energía. Los silencios dejaron de ser opresivos y se volvieron expectantes. El millonario se encontró riendo en momentos inesperados, emocionándose por logros que antes habría considerado insignificantes. La primera vez que su hija buscó su mano sin miedo, sintió que el mundo se detenía. No fue un gesto aprendido ni forzado. Fue una elección. Ese instante quebró algo en él. Comprendió cuánto se había protegido del dolor alejándose emocionalmente. Había confundido resignación con aceptación. La niñera no solo estaba ayudando a su hija, estaba devolviéndole a él la capacidad de sentir esperanza sin vergüenza. Empezó a involucrarse más, a aprender rutinas, a sentarse en el suelo, a equivocarse sin huir. Descubrió que su hija respondía a su presencia de una manera nueva, como si reconociera el esfuerzo genuino. La niñera, por su parte, también cargaba su propia historia. No venía de un mundo de privilegios ni de oportunidades ilimitadas. Había aprendido desde pequeña a leer silencios, a cuidar sin aplausos, a persistir cuando nadie miraba. Su dedicación no nacía de la obligación, sino de una convicción profunda: cada niño merecía ser visto tal como era, no como otros querían que fuera. Y en esa casa, encontró un desafío que la transformó tanto como a quienes la rodeaban. El millonario comenzó a cuestionar su propia identidad. Durante años se había definido por su éxito, por su capacidad de dominar mercados y voluntades. Ahora se enfrentaba a la verdad de que había fracasado en lo más importante por miedo a no saber cómo hacerlo bien. La niñera, sin reproches, le mostró que no necesitaba ser perfecto, solo presente. Que el amor no se demostraba con soluciones inmediatas, sino con constancia y humildad. Hubo un día en particular que quedó grabado para siempre. La niña, después de semanas de preparación silenciosa, logró pronunciar una palabra clara, dirigida, llena de intención. No fue un discurso ni una frase elaborada. Fue una palabra sencilla, cargada de significado. El millonario sintió que el pecho se le llenaba de aire y lágrimas al mismo tiempo. No celebró con euforia. Se arrodilló, respiró hondo y entendió que estaba presenciando algo sagrado. A partir de ese momento, la transformación se aceleró, no en la niña, sino en él. Comenzó a hablar públicamente sobre el autismo, a invertir no solo dinero, sino tiempo y atención en proyectos de inclusión real. Dejó de esconder su vulnerabilidad detrás de cifras y comenzó a compartir su historia con honestidad. Descubrió que su experiencia podía ayudar a otros padres que se sentían tan perdidos como él se había sentido. La relación con su hija se profundizó. Aprendieron a comunicarse de maneras no convencionales, a celebrar diferencias, a encontrar belleza en lo inesperado. La casa se llenó de pequeños rituales, de rutinas compartidas que daban seguridad y alegría. La niñera seguía allí, pero ya no como una salvadora silenciosa, sino como parte de una familia reconstruida sobre bases más auténticas. El pasado no desapareció, las dificultades continuaron, los desafíos no se evaporaron mágicamente, pero la perspectiva había cambiado. Donde antes había desesperación, ahora había propósito. Donde había soledad, ahora había conexión. El millonario entendió que su hija no necesitaba ser arreglada, sino acompañada. Que su autismo no era una tragedia, sino una forma distinta de estar en el mundo con sus propios regalos y retos.
Con el tiempo, la niña desarrolló habilidades que sorprendieron a muchos, pero lo más importante fue que desarrolló confianza. Confianza en quienes la rodeaban y en sí misma. El millonario, al verla, comprendió que el verdadero éxito no se medía en números, sino en la capacidad de amar sin condiciones y aprender sin orgullo. Al mirar atrás, reconoció que había estado equivocado. No era cierto que nada pudiera ayudar a su hija. Lo que faltaba no era dinero ni tecnología, sino alguien dispuesto a entrar en su mundo sin intentar cambiarlo a la fuerza. La niñera había sido el catalizador, pero la transformación fue colectiva, profunda y duradera. Esta historia no trata de milagros instantáneos ni de soluciones mágicas. Trata de paciencia, de humildad y de la fuerza silenciosa del amor auténtico. Trata de aprender a escuchar cuando el mundo insiste en hablar demasiado. Trata de entender que a veces la ayuda llega de la forma más simple y humana. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros puede surgir una luz inesperada, no olvides apoyar este contenido. Dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Porque cada historia de esperanza merece ser escuchada, y cada paso hacia la comprensión puede cambiar una vida para siempre.